En las alturas silenciosas donde el viento se enreda en las torres de piedra, hay miradas que nunca parpadean. Criaturas imposibles, mezcla de animales, demonios y humanos que nos observan desde siglos atrás. Y sin embargo, ahí están, eternas, inmóviles, desafiando el paso del tiempo. Hoy vamos a descubrir qué son realmente las quimeras medievales. La palabra quimera viene de la mitología griega. Según el mito, era un monstruo aterrador. Cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, que escupía fuego y arrasaba todo a su paso. Los griegos la veían como un presagio de desastre, y su imagen quedó grabada en la cultura durante siglos. La quimera más famosa vivía en Licia, y el rey de la región, Dióbates, encargó a Belerofonte que la derrotase, con el objetivo de verlo muerto. Belerofonte, cabalgando a Pegaso, se lanzó en picado y, clavando su lanza cubierta de plomo en las fauces abiertas del monstruo, lo hizo arder desde dentro. Con el paso de los siglos, el nombre quimera viajó desde las leyendas griegas hasta el corazón de la Edad Media. Las quimeras medievales son esculturas talladas, casi siempre en piedra caliza, situadas en cornisas y fachadas de iglesias y catedrales. Podían representar bestias aladas, demonios retorcidos, animales deformes o incluso caricaturas grotescas de personas reales. Su diferencia con las gárgolas es clave. No tenían conductos para drenar el agua. Su único propósito era decorativo. Aunque decorativo tal vez no sea la palabra exacta para un monstruo de garras afiladas y mirada amenazante. Su mera presencia, deformada y antinatural, despertaba asombro y un miedo sutil que recordaba al creyente su fragilidad. Las quimeras florecieron durante el auge de la arquitectura gótica, entre los siglos XII y XV. Con cinceles y martillos, moldeaban la piedra durante semanas, a veces meses, hasta que una criatura que solo existía en su mente, cobraba forma ante sus ojos. Su inspiración venía de muchas fuentes: los bestiarios medievales, las leyendas locales, la Biblia e incluso la sátira social. Algunos artesanos aprovechaban para tallar figuras que ridiculizaban a personajes influyentes, escondiendo la crítica en lo alto de una fachada. Catedrales como Notre Dame de París, la de Burgos o la de Lincoln conservan algunos de los ejemplos más famosos. Para el hombre medieval, las quimeras eran más que fantasía. Eran advertencias. Representaban el caos, el pecado y lo que estaba fuera del orden divino. Su grotesca apariencia servía para recordar que, más allá de los muros de la iglesia, acechaba el peligro espiritual. Al mismo tiempo podían ser símbolos de creatividad sin límites, y en algunos casos, su significado exacto se ha perdido, dejándonos solo con el misterio. En sus ojos vacíos, cada uno podía ver su propio miedo o su propia fantasía. Hoy las quimeras siguen observando el mundo desde lo alto, tal y como lo han hecho durante siglos. No protegen ni drenan agua, pero cumplen una misión silenciosa: recordarnos que la imaginación y el miedo pueden convivir en la piedra. Porque una quimera es eso, un sueño esculpido. Y si alguna vez levantas la vista y ves una, recuerda, quizá también te esté observando a ti. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no olvides suscribirte.